Aló. ¿Ya me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, sí, se escucha. Listo, ya activé el celular para por si quieren escribir dudas, preguntas, o si no, pues pueden hablar sin problema. Profe, yo quería saber que también estamos de tiempo. Lo que pasa es que hay unos aspectos del modelo de barro que si pudiéramos profundizar me gustaría un poquito. Eh, lo podemos hacer. Por ejemplo, la clase de hoy que vamos a ver es la del modelo acá. Es una clase, es interesante, pero como ustedes ya están familiarizados con la estructura del modelo, es una fase, es una clase relativamente corta. Digamos, yo creo que es más o menos, está programada para un poco más de una hora. Entonces, si quieren, podemos, dentro de las cosas del modelo de barro que pudiera haber y algunas otras dudas relacionadas con otros modelos, digamos, los que ven de aquí en adelante, si quieren, podemos aprovechar hoy un rato para cosas relacionadas con lo que están haciendo del trabajo. Si han tenido algunas dudas, entonces arranquemos. Listo. Entonces, les comparto la pantalla. A ver si se ve bien Creo que se interrumpió, ¿cierto? Sí, ya no se ve. ¿Ahorita están viendo o se volvió a interrumpir? Sí, ya se está viendo ahora sí. Sí, se ve. Listo. Bueno, entonces, aquí vamos. Entonces, vamos a este modelo que se llama el modelo acá. Entonces, este es también uno de los primeros modelos que, que surgen como que surgen para explicar el crecimiento de manera endógena. Es un modelo que nuevamente, vamos, nace en los 80. Mm, y, lo que hace el modelo en ese sentido es coger y decir que en realidad lo que aumenta la producción de bienes de servicios, lo que hace que digamos, de lo que depende la producción de bienes y servicios, es casi que exclusivamente del capital, pero no porque se refiera solamente a los instrumentos que utilizan las personas para la producción de bienes y servicios. O sea, no están diciendo ahí como es la cantidad de tractores, herramientas, no solamente eso, sino también
se refiere, digamos, una forma como terminan justificando una función de producción, que es, van a ver que es como la que lo define el nombre, es porque en cierta medida tratan de asimilarlo a todo tipo de capital. Entonces lo que dicen ellos, lo que dicen los que crean el modelo, es no solamente es importante el capital físico, sino todas las dimensiones de capital, de pronto el capital humano, pero lo simplifican en la expresión de capital. Entonces es una interpretación poco interesante porque dice, o sea, es bien interesante al decir que no es que uno, por ejemplo, incorpore en el aparato productivo una persona, lo que genera una mayor producción, sino es algún tipo de conocimiento que tiene la persona para poder producir esos bienes y servicios. Entonces, mm, eso es lo que le permitiría aumentar la producción, pero no necesariamente el número de personas. Es una expresión, yo creo que en algunos casos una sobresimplificación del modelo, tal vez por las dificultades que habíamos visto mm, después del modelo de Ramsey, después del modelo de Solo, de lo que significaba hacer que la producción, que al tener los rendimientos decrecientes el capital y a tener una productividad marginal decreciente, eso pues limitaba el crecimiento de largo plazo y entonces después de buscar varias alternativas, varias soluciones, terminaron que la solución era un modelo con lineal respecto al capital, pero no podían incorporar tampoco el trabajo, porque si lo incorporaban en algún paso, si cogían y digamos tenían una función que fuera acá y así colocaran, no sé, L a la gama o a cualquier expresión y con un phi así sea muy chiquitico, así fuera, se está yendo ya, así fuera muy pequeño esa expresión, pues dejaba de ser una función homogénea de grado uno. Y al perder esa homogeneidad de grado uno, no estaría duplicando los factores de producción y estaría más que aumentando el Producto Interno Bruto. Y eso pues ya sería otra teoría, ya sería una historia que tampoco resulta tan irreal, ¿no? Ese era el capítulo, ya no me acuerdo, pero era como el uno o el 2 de Smith, que decía que como que el grado de especialización dependía del tamaño del mercado. Entonces, que al final un tamaño del mercado grande podía permitir que las personas se especializaran y esa mayor especialización puede aumentar, digamos, que la producción unitaria por persona de bienes y servicios, digamos, tampoco es algo que fuera extravagante pensar en una homogeneidad mayor a la de grado uno, pero sí generaba muchos problemas, por ejemplo, en cuanto a la distribución del producto, a los pagos, a todo, digamos, otro tipo de problemas, ¿sí? Entonces, y donde hay la hipótesis entonces a demostrar si definitivamente el crecimiento dependía de la escala. Y en eso la evidencia es mixta. Uno tiene, por ejemplo, que los países desarrollados que tienen digamos, un tamaño de mercado grande, pues no crecen ya mucho, crecen relativamente poco, pues poco entre comillas. Ustedes saben que un país crezca al 2% durante mucho tiempo, eso hace que una economía duplique la calidad de vida cada pues la capacidad de consumir bienes y servicios cada 35 años, pero digamos que a unas tasas bajitas es lo que creería que serían esos países. Ahí, de pronto ya Martín me escucha un poquito mejor. Venga, hacemos la prueba. Ahora sí, listo. Entonces, eh, entonces la evidencia es con países que tienen un tamaño de mercado grande, pero que ya son desarrollados, pues crecen relativamente poco. Sin embargo, justamente uno de los artículos que es relativamente conocido, que saca The Economist, una revista británica, era sobre convergencia. ¿Y qué es
lo que dice Economist acerca de la convergencia. Dice, uno está cogiendo países pobres y países ricos y si lo analiza así de manera directa, no va a encontrar evidencia de convergencia. Sin embargo, si uno coge países pobres, pero que tienen muchas personas, o sea, tratando de asimilarlo al tamaño del mercado, que tienen un potencial de crecer mucho más grande. Y son países que tienen mucha gente, que han sido muy grandes y que arrancaron muy pobres, los que probablemente han tenido mayores señales de convergencia. Y si uno se pone a analizar ahí con detalle, pareciera que algo de eso es cierto. Por ejemplo, pues China, el caso más conocido, pero también India, que está creciendo a unas tasas altas, todos los países del Oriente Asiático, digamos, son países que tienen tamaños de mercado relevantes, tamaños grandes de mercado, además que muchas personas. Y por otro lado, tienen cercanía con otros países que también tienen una población importante. Entonces, por ejemplo, el caso de Hong Kong, el caso de Macao, el caso de, bueno, Taiwán un poco menos porque la situación es distinta, pero pueden ser incluso esos países que de pronto no son tan poblados, digamos que no son ni tan extensos ni tan poblados, aunque digamos, sí tienen harta gente, pero no relativo a China o India o Indonesia, están conectados con mercados muy grandes, muy cerca de mercados grandes. Entonces, de cierta manera, casi que pues no hacen parte de un mismo mercado, pero sí la cercanía y la posición geográfica los puede hacer parecer que podrían tener las mismas beneficios de estar conectados con esos mercados grandes. Sin embargo, haciendo esto en un modelo de crecimiento de esta naturaleza, pues sí genera ciertas complicaciones. Entonces ellos lo que hacen es, por un momento, sacan el trabajo y lo que dicen es, vamos a comenzar con un modelo donde la función de producción depende casi que exclusivamente del capital. También hay, digamos, estas simplificaciones mmm, tienen también algo de, digamos, algo como de sentido cuando ellos miraban como los datos de cómo evolucionaba digamos, la economía. Hay uno de los hechos estilizados, digamos, que de Harvard, que era como la estabilidad que había entre el capital y el producto. Eso quiere decir y ustedes, digamos, lo pueden ir mirando cuando vayan haciendo el trabajo, pero fue una relación que nosotros analizamos en la clase pasada que estábamos viendo lo del Excel, y era cómo es esa relación capital-trabajo, capital-producto, o bueno, digamos, puede ser también producto-capital, que en este caso es A, en este caso es 1/A. Eh, y cuando estábamos analizando eso, digamos, lo que algunos dicen es esta relación se vuelve relativamente estable. Digamos que al principio sí es un poco variable, pero luego se vuelve una relación muy estable, la relación entre el capital y el producto. Si es una relación estable y si uno dice que A es estable, entonces tiene sentido en alguna medida utilizar una función de producción de esta naturaleza, porque prácticamente si uno puede decir que ambas cosas van a permanecer y van a tener una estabilidad en el tiempo, eso en últimas lo que quiere decir es que aquellas cosas que aumenten el capital, aquellas cosas que hagan que el capital sea más grande periodo a periodo, son los mismos elementos que van a hacer que el producto crezca periodo tras periodo. Entonces, digamos que la parte de este modelo que parece sobresimplificado es, digamos, entender por qué están solamente incluyendo un solo factor de producción. Ese es como tal vez el tema más crítico de por qué no incluyen ni trabajo ni una hipótesis complementaria, sino dicen, eso es un problema de capital en términos generales. Luego vemos cómo podemos extender la función de producción, separándolo ya con capital humano, pero eso creo que ya de un siguiente modelo.
para que sea más explícito, que no se esté incluyendo solo el capital físico, sino también otros tipos de capital. Entonces, ¿qué sería aquí el PIB per cápita? El PIB per cápita sería el mismo A, pero por el capital per cápita. Eso quiere decir que, miren que no, si uno cogiera y sacara logaritmos, logaritmo de y igual a logaritmo de a más logaritmo de k, uno podría, no tendría ni siquiera que asumir variaciones en el cambio técnico. Aquí, derivando respecto al tiempo, uno tendría que esto sería a punto sobre a más k punto sobre k. Pero si aquí asumimos que a es constante, entonces esto tiende a ser, esto es 0, y por lo tanto y punto sobre y es igual a k punto sobre k. Y entonces lo que crezca el producto es lo que crece el capital. Entonces, ¿ustedes qué harían para desarrollar el modelo? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es el primer paso? Hallar la tasa de crecimiento del capital. Y para eso nosotros tenemos dos alternativas. La primera alternativa es que podemos hacerla por ambos caminos, eso es hacerlo por, como lo indicaría el modelo de Solow. Entonces, ¿qué haríamos? Les diríamos, ¿a qué es la variación del capital? Es igual a la inversión, a la creación menos la destrucción, que sería la depreciación, en este caso del K. Entonces, si asumimos que es una tasa de crecimiento constante, entonces sería S por acá menos delta K. Y ustedes ya saben hacer como el paso de esto para restarle el crecimiento poblacional, entonces en términos per cápita, se igual S por A K pequeño menos N más delta por K. Y miren un tema interesante, y es que aquí el capital per cápita, el crecimiento del capital per cápita se puede calcular relativamente fácil, y es dividir todo entre K. Entonces nos queda K punto sobre K igual a S por A menos N más delta. Y esta es una primera expresión. Entonces, ¿de qué va a depender? Mire que se parece incluso mucho al modelo Hardt-Domar en la primera parte. Va a depender de qué pase con ese SA menos N más delta. Entonces, nuevamente escribamos K punto sobre K es igual a SA menos N más delta. Esto lo que nos está mostrando es una asociación directa entre la tasa de ahorro y la tasa de crecimiento del capital per cápita. Entonces, esto lo que nos está mostrando es que la tasa de ahorro, lo que nos acaba de mostrar es que la tasa de ahorro tiene una relación directa con la tasa de crecimiento del capital de per cápita y a su vez con la tasa de crecimiento de la economía. Y miren que acá, curiosa, pues, de manera muy interesante, nosotros no hayamos estado estacionario. El estado estacionario ya no va a ser en el momento en el que K punto es igual a 0, sino en el momento en el que el crecimiento de la economía es constante. Entonces miren acá, este se vuelve un modelo
por eso les digo, muy corto, muy sencillo de desarrollar, donde tenemos 3 escenarios. Si SA es mayor que N más delta, entonces el crecimiento del capital es mayor que 0. Si SA es igual a N más delta, entonces el crecimiento del capital es igual a 0. Y si SA es menor que N más delta, entonces el crecimiento del capital es menor que 0. Aquí la economía decrece, en el segundo punto la economía está estancada y en el tercer punto la economía crece a ritmos positivos. Y ese justamente es el punto de estado estacionario. Entonces podemos llamarlo gamma K, que es igual a K punto K, que es igual a SA menos N más delta. Y entonces el crecimiento, ya nosotros habíamos visto acá, que el crecimiento del PIB per cápita, eso está como raro, es igual al crecimiento del capital per cápita. Entonces, gamma Y, que sería el crecimiento, es igual a gamma K, que es igual a K punto sobre K, que es igual a S por A menos N más delta. Entonces, en este caso sí es casi que tres cosas afectan el crecimiento económico, donde la tasa de ahorro es el elemento determinante del crecimiento de largo plazo. Entonces, aquí yo les había contado, por ejemplo, que en el modelo de Solow había un paper que era de Bernanke de los 90, que lo que decía era que había una relación positiva entre la tasa de ahorro y el crecimiento, que si fuera interpretado a través de Solow sería como un ejercicio de la transición, sería un efecto, digamos, que no estaríamos en el largo plazo, pero también otra interpretación es que definitivamente la tasa de ahorro sí es muy importante, que una tasa de ahorro grande, eso genera una mayor inversión, una mayor creación de capital, y si la relación entre capital y producto es estable, entonces es el determinante del crecimiento económico, la capacidad de invertir de un país. Y la tasa de ahorro pues es importante. Si abrimos la economía pues también será importante todas las demás fuentes de inversión, otros elementos que aumenten la inversión, ya sea inversión extranjera, ya sea endeudamiento que toma el país para invertir, pero ahí sería que generaría acumulación de capital. Sin embargo, ya habíamos visto qué pasaba con la cuenta corriente cuando había, digamos, un tamaño y un flujo de endeudamiento relativamente grande. Entonces, en este modelo, dada la importancia que tiene la tasa de ahorro para determinar el crecimiento de largo plazo, y que en este Profe, punto, una pregunta. señor, Ahí estaríamos diciendo que la tasa de ahorro sería exógena. Podríamos hacer eh, el mismo proceso de maximización que hacemos con Ramsey para para endogenizar esa calcular tasa de ahorro. tal cual, ese era justo el siguiente paso, dado que es una variable tan importante, la tasa de ahorro, determinarla de manera exógena en este punto de pronto no sería ya tan conveniente, porque entonces aquí diríamos, bueno, ¿y entonces de qué depende el crecimiento económico de largo plazo? Exclusivamente o prácticamente de la tasa de ahorro, también del crecimiento poblacional y de delta, pero lo que hablábamos de la posibilidad de gestionar ambas variables más allá, digamos, del proceso que experimenta de transición demográfica un país y que de pronto algunas políticas encaminadas a reducir la tasa de natalidad neta. Y en el delta también es un poco raro, digamos, imputar una gestión directa para disminuir la tasa de depreciación. Entonces, en últimas, lo que nos queda es la tasa de ahorro. Entonces, vamos
Vamos a incorporar la tasa de ahorro. Vamos a incorporar a través de un modelo tipo Ramsey. Entonces, de la misma función de utilidad, integral de 0 hasta infinito. Listo, entonces tendríamos acá por dt. Listo, ya aquí tendríamos la función, cómo sería la función de utilidad y cuál sería la restricción. Entonces ya no sería con tasa de ahorro, sino sería acá menos el consumo per cápita, así como arriba, menos delta más n por k. Profe, antes de que siga avanzando, rápidamente me podría señalar cuál es el estado estacionario de la economía para el modelo acá. Es que usted dijo, no es cuando es igual a cero, sino cuando es constante. Y luego Claro, sacó las tres ramitas, pero no alcancé a ver el caso que señaló. Ahí ya es constante. ¿Por qué? Porque mire, S es constante, A es constante, N es constante y delta es constante. Quiere decir que entonces eso es constante y eso es constante. Entonces el estado estacionario es una economía que crece a ritmos constantes y que depende de la acumulación de capital. Listo, profe. Listo. Entonces, nosotros vamos a resolver este modelo. Veamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacerlo? Y la condición de transversalidad. Profe, una pregunta que pena interrumpirlo. Señor. ¿En este modelo se cumplen las condiciones de INAA? No, señor, no se cumplen las condiciones de nada. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué no? Entonces, venga, creemos aquí al final. En este modelo, si uno mira acá, la derivada de y respecto es igual a una expresión que es constante en el tiempo, una expresión que no cambia y que no depende del nivel inicial de capital. Mire que antes cuando uno tenía, no sé, una función de producción de esta naturaleza, así puede ser, entonces ya, o así, igual a la alfa, L a la 1 menos alfa, en cualquiera de las dos, aquí la derivada respecto al capital era igual a alfa k a la alfa menos 1, que esto en la práctica, ¿qué es? Esto es alfa sobre k a la 1 menos alfa. Entonces es decreciente, pero también tiene dos particularidades. En este caso, cuando k tiende a 0, entonces la productividad marginal del capital tiende a infinito. Mientras que acá cuando k tiende a infinito, entonces la productividad marginal del capital tiende a 0. Entonces, si ven que aquí al estar en el denominador se va observando esa relación entre productividad y entre el nivel de capital y su productividad. ¿Qué permite esto? Esto lo que permite es que cuando nosotros tenemos la curva de acumulación de capital y en general la tasa de ahorro cuando se multiplica por la producción nos da una curva de esta manera, que arranca al comienzo casi vertical y después de un nivel de capital grande se va volviendo horizontal. Nunca se vuelve completamente horizontal, pero sí
tiende a ser prácticamente cero en esta f de k. Esas condiciones, que era lo que nos aseguraban, que cuando uno lo contrastaba con la tasa de depreciación, teníamos, cuando lo contrastábamos con la tasa de depreciación, teníamos siempre un punto de corte. Entonces, no importaba qué tan grande fuera el crecimiento poblacional, qué tan grande fuera la depreciación. Eso lo que hacía era correr el punto de corte, pero siempre lo íbamos a tener. En este caso, digamos, para no repetirlo, la derivada se van a dar cuenta que es igual a esta. La derivada de esto con respecto al capital y que todo lo demás es igual. En este caso no. En este caso, la derivada respecto al capital es constante. Entonces, ¿eso qué significa acá, en este gráfico? Que usted puede tener un gráfico de esta naturaleza, donde la creación de capital va así, plano, recto, y donde la destrucción de capital va así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este punto? Que las diferencias de estos dos puntos, que sería la creación de capital, cada vez van siendo más grandes. Claro, cada vez se va acumulando más capital. Miren aquí ustedes que en la creación de capital, no en esta de acá, en la creación de capital, la distancia entre estos dos depende del nivel de capital. Entonces, a medida en que se tiene más capital, esa distancia se agranda. Eso es lo que nos diría esta gráfica. Esta sería S por acá. Y esto sería N más delta por K. Entonces, cada vez esas distancias se van volviendo más grandes. Y puede que, y nunca en el futuro se van a cortar. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca en el futuro vamos a tener estado estacionario como lo entendíamos, que era que la variación de esa variable de capital se volviera a cero. Siempre va a crecer más. Está la creación, la de arriba, y la de abajo es la destrucción. Pero también puede pasar el escenario contrario, y es, ustedes pueden tener la azul por debajo, la roja por encima. Y aquí, ¿qué es lo que tienen en estas diferencias? Nuevamente f de k, aquí tienen k, esto sería n más delta por k, esto sería s por acá. Estas diferencias, lo que les diría es que siempre habría destrucción de capital, porque miren que la creación estaría por debajo de la destrucción. Entonces, esto sería moviéndose hacia allá. Siempre tendríamos movimientos hacia la izquierda. ¿Cuál escenario es ese? Ese es este escenario, el de abajo. Entonces, si el escenario 1 es este, el escenario 3 es este, ¿cuál es el escenario 2? El escenario 2 es nosotros tener dos rectas iguales. Las traté de hacer iguales, donde todos son puntos de estado estacionario y el capital se queda ahí. No crece ni decrece. Todo es estado estacionario. Entonces, por eso ahí uno puede decir, aquí no se están cumpliendo las condiciones de nada. En el caso en el que nosotros tenemos un modelo de esta naturaleza. Entonces, vamos a calcular cómo sería con este modelo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacerlo? Desmontamos el hamiltoniano, ¿no? Montémoslo, entonces sería recuerden que identificamos vamos haciéndolo ya más rápido, variable control, variable estado, esta es la ecuación que se optimiza, esta es la ecuación estado, entonces podemos ir montando el hamiltoniano, nos quedaría que esto es, podemos utilizar la función de utilidad con la que siempre trabajamos, que es
mm, C a la 1 menos teta menos 1 sobre 1 menos teta. Entonces esta sería la función de utilidad. Aquí nos quedaría, bueno, vamos a trabajarlo todavía con un UDC para no escribir tanto E a la menos rho menos N por T más mu y lo que está dentro de acá, este pedacito que ya lo habíamos trabajado, entonces acá menos C menos delta más N por K. Entonces, aquí doble paréntesis, eso es. La derivada del hamiltoniano respecto a la variable control. Entonces sería U' de C, que U' de C es C a la menos teta por esto acá, más, y entonces miren que aquí sería menos mu, porque sería C por C, ustedes ya lo han hecho, igual a 0, y la derivada respecto al capital, aquí es igual, entonces no hay nada de capital arriba, sería mu por A por K. Perdón, ya estamos derivando respecto al capital, entonces se va a la K. Y aquí nos queda, este paréntesis no iba acá, paréntesis iba acá, listo. Y nos queda más mu por A menos delta más N, ¿cierto? Y esto aquí es igual. Entonces esto acá sí y así. Entonces igual a menos mu punto. Listo, entonces vamos a hacer los mismos pasos, pasamos a sumar. Entonces nos quedaría que sea la menos mu a la teta por E a la menos n por t es igual a mu. Sacamos logaritmo y derivamos respecto al tiempo. Ustedes ya lo han hecho varias veces. C punto sobre C. Y aquí nos queda menos n igual a mu punto sobre mu. Y podemos ponerle un menos y aquí un más y un más. Y aquí pasamos a dividir. Entonces nos quedaría la segunda ecuación. Sería A menos delta más N igual a menos mu punto sobre mu. Y miren que ya esto va cogiendo forma. Igualamos. Entonces queda C punto sobre C más rho menos N igual a menos delta más N. Y finalmente, entonces de aquí serían las N's de ambos lados y nos quedaría que C punto sobre C sería igual. Entonces pasaríamos a sumar, a restar el rho a menos rho menos delta sobre teta. ¿Y les parece una expresión similar a algo? Pues a Ramsey, ¿no? Se parece un poco. No, y es igualitica. Es Recuerden igual. que la de Sí, es Ramsey es f' de k menos rho menos delta menos rho. Entonces, ¿qué es f' de k? Es A. Ya lo hemos dicho acá. Miren, la productividad era igual a A. Entonces es exactamente lo mismo. Por eso yo les decía, uno hace una sola de Ramsey y pues llega como a la misma conclusión. Va repitiendo, pero pues
Entonces, súper interesante. Mire que aquí uy, ¿qué dice? Esa relación entre la productividad marginal y media del capital respecto a ROI delta es lo que nos va a indicar si la economía crece o decrece en el largo plazo. ¿Por qué? Porque aquí nos está indicando cuál es el crecimiento del consumo. Pero si tenemos que la es mayor a delta más rho, vamos a tener un crecimiento del consumo positivo. Y se van a dar cuenta que si nosotros tenemos un crecimiento del consumo positivo y estable en el largo plazo, la única forma para que eso se dé es que el crecimiento del capital en el largo plazo también sea estable. Por lo tanto, esa va a ser la expresión que nos define el crecimiento del consumo, el crecimiento del capital y el crecimiento del producto, ya haciéndolo al modo tipo Ramsey. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, profe, yo no entendí la última parte de la igualación del gamma C con el gamma K. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que aquí el crecimiento del consumo es estable y positivo. Siempre va a ser exactamente el mismo el crecimiento del consumo y además es óptimo. Entonces, la única forma para tener un crecimiento del consumo estable, positivo, es tener un crecimiento del producto también que sea estable en el tiempo y sabemos que un crecimiento del capital que sea estable en el tiempo. Nosotros sabemos que por función de producción estas dos cosas son ciertas. Entonces lo que nos faltaría mostrar es cómo gamma C es exactamente igual a gamma K. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es siempre la gente está dispuesta como a ahorrar una parte de, digamos, del presente para poder consumir en el futuro y que va a mantener esa tasa de crecimiento de capital. Entonces, si quieren, hagamos lo siguiente. Vamos a expresar esta, digamos, a partir de acá. Entonces, digamos que esto es lo que ya habíamos expresado aquí en esta primera ecuación. No S por K, sino en esta, perdón. Menos el consumo, menos delta más N por K. Y lo que vamos a hacer es dividir todo entre K. Nos queda A menos C, K menos delta más N. Nosotros dijimos que el crecimiento del capital tenía que ser estable, ¿cierto? Entonces, mire que la única forma para que esta expresión sea estable es que esta relación sea constante. Y como ya dijimos que el crecimiento del consumo era constante, entonces el crecimiento del capital tiene que ser idéntico al de consumo para que esta razón permanezca constante y en efecto el capital crezca a una tasa constante. Y de ahí uno puede inferir que ese punto sobre C es igual a K punto sobre K. Sir,
Señor. Disculpe, es que, bueno, por ejemplo, en el libro, muchas ocasiones la verdad entendí eso, cómo es que se hacía. Bueno, el chiste es que decía que dividíamos entre K y sacábamos, creo que sacábamos primero logaritmos y después la derivada respecto al tiempo para poder igualar las tasas de crecimiento. Pero es que nunca supe cómo hacerlo en realidad. O sea, traté de hacerlo y me quedé hasta cierto punto y nunca me salió. Pero sacar logaritmo, o sea, en este caso, la única forma para que el crecimiento del capital sea constante es que C y K crezcan es que esta razón sea constante. Y para que esta razón sea constante, es que el crecimiento debe ser igual a cero. Si uno quisiera mostrar eso, sería lo siguiente, que entonces uno diría que, o sea, para decir que CK, si C sobre K es una constante, vamos a una variable cualquiera, mm, omega. Entonces, usted, claro, de pronto no sé si fue esto, sacar logaritmo en ambas expresiones, queda logaritmo de C menos logaritmo de K igual logaritmo de omega, deriva respecto al tiempo y le queda C punto sobre C menos K punto sobre K, la derivada de una constante cero, entonces C punto sobre C debe ser igual a K punto sobre K. De pronto es algo por este estilo, que es para mostrar que para que esta razón permanezca constante, las tasas de crecimiento tienen que ser iguales. De pronto no sé si era algo relacionado con, o así, pero entonces uno sí podría inferir aquí que para que esta relación permanezca constante, que es lo que garantizaría que el crecimiento del capital es constante, es justamente un crecimiento entre el consumo y el capital igual. Ok, muchas gracias, sí, ya la entendí. Listo. Preguntas, comentarios, ¿qué dudas tienen? Profe, yo tengo como otro comentario adicional y no sé si sea un poco tonto, pero yo no sé, o sea, no entiendo muy bien qué está agregando el modelo acá frente a lo que puede agregar, por ejemplo, el modelo de Ramsey. ¿Qué agrega el modelo acá? En el modelo de Ramsey, nosotros no tenemos una economía creciendo. Tenemos una economía que solamente puede crecer si tenemos un elemento exógeno, como el cambio técnico, que explique por qué el país crece. Pero el modelo de Ramsey, solamente o sea, así tal cual como nosotros lo vimos, ustedes se dan cuenta, de hecho aquí como que tenemos las notas. Miren, este era el modelo de Ramsey, crecimiento del consumo, pero no era esto, sino esto de acá. Miren, llegamos a un nivel de capital per cápita y llegamos a un nivel de consumo. Entonces ya la estabilidad, pero eso no importa. Mire, llegamos a un nivel de capital, a un nivel de consumo. Ahí termina el modelo de Ramsey, decimos que es un poquito menos que el de oro, todo lo demás. Y la conclusión es que para que crezca tiene que ser A y G. Es igual el problema de crecimiento es exógeno en el de solo. La economía no puede crecer sin un elemento completamente exógeno. La economía se estancaría. Entonces, en el modelo acá, la economía está creciendo. La economía crece en el largo plazo. Nos está explicando y nos está dando una razón que puede que no sea del todo satisfactoria. Puede que sea una versión, digamos, como que relativamente sencilla de por qué una economía crece más, pero en la práctica sí nos está diciendo por qué un país crece más que otro.
Entonces uno podría decir que no es casi nada la diferencia, pero al final también que lo es todo, porque el modelo de acá sí nos está diciendo por qué una economía crece. Nos está diciendo, oiga, mire, compare los A's, mire si el A es más grande. Si usted tiene una productividad, una relación a productividad de capital, una productividad media y una productividad marginal más grande del capital, su economía va a crecer más. Sí, y ahí es específico. Si la tasa de descuento, esto es súper interesante, aunque es difícil de modelar y tiene sus complicaciones, y es que tan impaciente el consumo presente respecto al consumo futuro, que yo les decía que ese pues, no es, en nuestro campo se analiza, se toma completamente, es fuente exógeno, pero en otras ciencias, por ejemplo, la psicología, entonces se analiza muy bien ese error, cómo afecta el comportamiento de las personas y lo que yo les había contado, que eran los estudios que relacionaban la probabilidad de éxito, qué tanta movilidad social se puede dar a partir de una variable como el ROE. Pero entonces lo que está diciendo es esas preferencias de esa sociedad sobre consumir en el presente versus consumir en el futuro va a ser determinante de ese crecimiento de largo plazo. Y la tasa de depreciación, que nosotros usualmente la asumimos de manera exógena, nosotros sí, asumimos eso de manera exógena, pero en últimas puede afectar esas diferencias. Esa es la que menos atribución tal vez siempre le solemos dar. Y el teta, el deseo de suavizamiento del consumo. El deseo de suavizamiento del consumo es muy importante en este caso. Miren que nosotros teníamos en el crecimiento del consumo como una especie de expectativa de suavización del consumo. Es decir, mire, usualmente las teorías del consumo lo que van es a que la gente prefiere suavizar, y eso está bien, que el teta trata de ser, pero en la medida en que, en que las familias son menos inclinadas hacia el suavizamiento del consumo, que tienen unas preferencias en las que, por ejemplo, el teta es más bajito, pueden permitirse variaciones en el consumo periodo a periodo más grandes. Entonces eso les permite, a su vez, ahorrar más en el presente, porque toleran un menor consumo en el presente, digamos, con más facilidad, para consumir más en el futuro. Si tuviéramos un caso en el que el teta es muy grande, pues la variación del consumo va a ser más pequeña, aunque no cambia el signo de lo que esté en el numerador. Si la economía está creciendo, pues el signo permanece positivo; si está decreciendo, el signo permanece negativo. Pero el teta lo que nos está diciendo, nos dice ese deseo de suavizamiento, y en este caso va a ser importante. Mire que estos elementos que ustedes ven acá en este slide, son todos aquellos que explican por qué un país crece más que otro. Entonces, por eso yo les decía en algún momento, se van a dar cuenta que muchas cosas se parecen a Solow y a Ramsey. Y porque uno estudia el modelo, digamos, al menos en el curso, digamos, el modelo de Solow y Ramsey, porque eso es lo que nos da la estructura sobre la que se montan varios de los siguientes modelos. Nos dice cómo se resuelve, cuál es uno de dónde parte, qué es lo que debe hacer. Entonces, lo del hamiltoniano, todo se resuelve como de manera estándar. Pero el modelo de Solow y Ramsey no definen qué hace que un país crezca más que otro. Entonces, mientras que el modelo acá sí. Entonces, sí hay una diferencia como notable, pero es relacionada en el sentido de que el modelo acá sí nos está diciendo por qué un país crece más que otro. Y como se apega más a los hechos, muestra que, pues, digamos, ese hecho estilizado, que en efecto hay países que en el largo plazo han crecido más que otros, entonces también pues podemos tener una definición de qué hace que un país sea más rico que otro. ¿Y qué hace que un país sea más rico que otro en el modelo? Dado la estructura de la función de producción, pues el nivel de capital y el nivel de A es bastante directo, y es cuánto capital y cuánto la productividad media del capital, nada más. Y eso de qué va a depender, pues del crecimiento que aquí del capital, que a su vez
lo igualamos al consumo, definimos que era igual al consumo y que depende de estos factores. Entonces sí es un modelo que a uno le resuelve de una manera el problema. Luego vienen otras discusiones, por ejemplo, bueno, y el A. Entonces, ¿qué significa tener capital más productivo? Y ahí es donde ya uno empieza a pensar, ya está dando una solución, pero ya es donde empiezan como los siguientes factores. Entonces, luego es ya cuando uno trata de coger eh, economías, digamos, ya el mundo real empieza a analizar distintos elementos, digamos, de la productividad del capital. Y sobre eso sí se puede construir. Si uno cree que, digamos, el modelo está bien fundamentado, entonces uno podría decir, debe procurar no solamente para que haya un aumento en el capital, sino que el tipo de capital que se utiliza sea un capital más sofisticado, que tenga mayor productividad. Y por eso les decía muy al comienzo de la clase, a veces se puede quedar corto el modelo es porque, digamos, solamente se relaciona con capital físico. Entonces, no sé si hay máquinas muy sofisticadas, usted las puede tener, pero necesita la gente que sepa usar esas máquinas para que funcionen, para que estén, para que se puedan utilizar de la mejor manera. Entonces ya ahí se puede quedar corto en esos otros elementos. Es un modelo, digamos, que contesta las preguntas que todo lo demás, pero ya a la hora como de evaluar, existen otras cosas que probablemente están impactando y no solamente es el capital o la calidad del capital, sino habrían otros elementos. Aquí mire que la solución pareciera para resolver cualquier problema de pobreza, no solamente acá, sino en cualquier país del mundo, en Asia, en África, en Europa, no sé, algún país que tengo, es vaya y llévele unidades de capital de manera intensa, de manera fuerte, ponga, eh, en vez de hacer donaciones ni en dinero ni nada, escoja y dé la mayor cantidad de capital eh, a fabricar unidades de capital y vaya y llévelos, pero miren que ahí es donde uno encuentra como, a ese sí un poco el irrealismo, porque probablemente faltan más cosas para poder poner una economía a crecer en el largo plazo. Esto como que hay unos supuestos acá que nosotros pues ya hemos venido trabajando, que no hay costos de transacción, que digamos acá el funcionamiento del mercado está, digamos, funciona bien, los derechos de propiedad, todos esos otros elementos, digamos, los tiene garantizados antes de llegar a una solución de esta naturaleza. Y pues faltaría también las consideraciones de quién es el que usa el capital, cuáles son esas personas y qué conocimientos tienen para que ese capital sea utilizado de la mejor manera. Entonces, pero es interesante ver que esa es una solución de un problema de crecimiento endógeno. Acá no necesitamos ningún elemento por fuera del modelo que esté variando sin saber por qué para que la economía crezca en el largo plazo. A lo que sí necesitamos en el modelo de Ramsey y en el modelo de Sol. ¿Alguna duda hasta acaso respecto al modelo? Yo sí. Entonces, este es un modelo exógeno también. Y otra cosa, No, eh, es endógeno. Endógeno porque no necesita ningún elemento por fuera para que crezca. Acá no necesitamos poner a variar A. No necesitamos la existencia de un cambio en el cambio técnico. Nada de eso. Con esto la economía crece. ok, y otra cosa, es justamente eso. O sea, en este modelo, si le agregamos progreso técnico, sí cambia mucho, ¿no? ¿O no? En principio no tendría sentido agregárselo, porque si ustedes ponen a variar a crecer, así sea poquito en el tiempo, ¿cuál es el resultado sobre ese punto sobre C? El resultado es que ese punto sobre C va a ser cada vez más grande, cada vez va a crecer más. Y pues eso tiene problemas, eran los problemas que habíamos visto en el modelo de Romer. ¿Cuáles son esos problemas? Que una economía, si bien puede crecer a tasas altas,
no se ha observado en el mundo una economía que crezca a ritmos crecientes. O sea, que cada vez crezca más en un periodo largo de tiempo, que todos los años esté creciendo más. Y eso es la implicación que habría si nosotros pusiéramos a crecer. Ok, muchas gracias. No sería así consistente con los hechos estilizados. Ahora, eso no quiere decir que A no pueda tener cambios. Eventualmente uno sí puede modelarlo a través de un choque y es un cambio de A, sube A de un nivel a otro. Hay un choque técnico, hay, por ejemplo, no sé, hay el Internet, una tecnología que definitivamente cambia y que el nuevo capital es más productivo. Eso puede ser un choque. Eso puede aumentar la tasa de crecimiento de la economía. De pronto no es un choque tan grande, pero podría generar. O sea, a lo que me refiero es que si crece A, pues puede hacer que el consumo crezca, pero no es que A esté creciendo constantemente, sino que pueden haber variaciones de A. También puede haber disminuciones. Profe, qué Señor. pena interrumpirlo, pero entonces con los choques que usted está diciendo, no sé, o sea, me imagino, usted dice, listo, chocamos A, entonces ahora A acá es más grande que N menos delta, entonces en ese sentido las dos curvas pues se van al caso uno, suponiendo que estamos en estado estacionario, pero entonces ahí la economía cómo se vuelve a balancear. O sea, es que como lo veo es como que una vez que usted se salga del modelo estacionario, nada va a hacer que usted vuelva a converger a él, a no ser que la depreciación aumente paulatinamente o la Da población igual. empiece a No, crecer por sí, señor. bonanza. Pero lo que usted dice es cierto. Acá no hay estado estacionario en el sentido tradicional que lo conocemos. Ahí tiene toda la razón. El capital no va a ser estacionario. O sea, no, perdón, no va a estar estable en el tiempo. Mire, aquí lo que nos muestra es que esto crece al infinito. Cada vez esas distancias son mayores. ¿Qué es lo que pasa? Vale una cosa ahí como, es que no sé si mi gráfico quedó bien hecho, pero si ustedes cogen esta distancia y la dividen en esta distancia, les debe dar lo mismo que, a ver, con naranja tal vez, esta distancia, espere que, no, sí, entonces ya ahora sí. Entonces esta distancia dividido entre esta distancia debe ser lo mismo que esta distancia dividido entre esta distancia. Súper interesante. Esas diferencias, y lo mismo acá, y que debe ser exactamente lo igual que esta distancia dividido entre esta distancia. Entonces, al infinito. ¿Por qué decimos que es lo mismo? Porque esas distancias que estoy dividiendo es el crecimiento del capital. O sea, lo que es cierto en el modelo es que el crecimiento del capital es constante. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Crecimientos del capital constantes. Y eso se refleja acá. Y es que estamos teniendo cada vez mayores variaciones del capital, pero también sobre niveles más grandes de capital. Al ser mayores niveles de capital y mayores variaciones, curiosamente la tasa de crecimiento es exactamente la misma. Pues curiosamente no es, así es como está planteado el modelo. Entonces, aquí va creciendo al infinito. Lo que sí es cierto es que es lo que usted dice, el capital nunca va a parar de crecer. El capital siempre va a tener variaciones positivas. Y si uno, sigamos, mira los datos, eso puede tener mucho sentido. El ejercicio que hicimos, al menos, por ejemplo, con el caso colombiano, la vez pasada, ustedes observan el capital siempre creciendo. Ahora, en este caso es el capital per cápita, también siempre creciendo. Entonces, Profe, una pregunta. sí, señor. ¿Sí?
En este modelo, ¿cómo remuneraríamos al factor trabajo según la función de producción que tenemos? Entonces, eso es bien, bien interesante, ¿no? Y el trabajo que... Entonces, lo que yo les decía, la historia es un poco rara, porque sacamos al trabajo del cuento, pero imagínense nada, no sé, a Marx viendo eso, se vuelve y le da un... Y a cualquiera también, pensando, ¿no? Y entonces que el capital funciona solo, no necesita, independientemente de que tanta gente haya en un sitio, eso está como muy raro. Entonces, la forma como ellos tratan de solventar ese problema es que dicen, aquí no solamente estamos hablando de capital físico, que es raro porque la tasa de depreciación es del capital físico, sino que también hay como elementos como el capital humano que nosotros estamos incorporando. Eh, entonces, la forma de remuneración, ahí lo que uno dice es se está remunerando todo el capital, pero como ese capital se supone que es un concepto amplio, que incorpora también otras dimensiones del capital, al remunerarse ese capital, si usted está remunerando el capital humano, está remunerando el trabajo, pero a través de la remuneración del capital humano. Entonces ahí lo que está diciendo es que el trabajador que no tiene ningún tipo de conocimiento ni de habilidad, digamos que no sería remunerado. Entonces, que siempre todos los trabajadores tienen algún tipo de... Entonces dice, es humano el que se remuneraría en el modelo, no el hecho de tener gente. Es ese capital de tener más personas. Eso lo que podría decir, uno lo que podría asimilar es que la ciudad activa ya tiene una que esa es la que se está remunerando por cuenta de este modelo económico. Esa sería como la respuesta, pero nos dice todo está intrínseco, demasiado agregado, está demasiado acumulado. Sería muy interesante, por ejemplo, que ese es como parte del modelo cuando nosotros no solamente tenemos capital físico, sino también capital humano, que es lo que a nosotros nos daría ver cómo nos daría eso. ¿Qué otras dudas adicionales tienen? Yo tengo duda. Eh, respecto son una, y también le pregunté a los monitores y tampoco saben cómo no deriva del hamiltoniano la condición de transversalidad. O sea, económicamente es claro, pero no sabemos de dónde se deriva. Y la segunda, yo no entiendo cómo si tenemos una tasa de crecimiento constante al final del periodo de optimización garantizaríamos que el capital o en el modelo de Barro el gasto público sea igual a cero. Entonces, dice, vamos, es eh, el porqué de la condición de transversalidad o la pregunta es mm, mm, o uno cómo podría deducir esa condición de transversalidad a partir del modelo, no la entendí. ¿Cómo se deduce esa condición a partir de Pero no, ahí viene el punto, nosotros no, el, la condición de transversalidad no es un resultado del hamiltoniano, sino es una condición previa del hamiltoniano. Y eso es importante porque ustedes, imaginémonos que no tenemos una condición de esa naturaleza. La última de... Primero, pues no podríamos lo de las derivadas y encontrar las marginalidades, porque habría una solución como lo estamos haciendo. De esquina. ¿Cuál sería la solución de esquina si uno no tuviera la condición de transversalidad? K podría ser negativo. Si K pudiera ser negativo y pudiera ir al infinito, la solución sería
consumir la mayor cantidad de bienes y servicios en cada periodo, en cada momento del tiempo. Porque no importa todo lo que usted consuma, usted puede tener, no necesita casi que puede estar teniendo un capital que cada vez es más negativo. O sea, no importaría que fuera negativo. Y ahí es donde que era lo que nosotros decíamos, y no puede una sociedad, digamos, al final de los tiempos estar endeudada. En este caso, para que casi que tomara cualquier valor que pudiera ser negativo y que el consumo no estaría como restringido. No importa que usted consumiera mucho cada periodo, pues la variación del capital sería negativa, no necesita porque cada vez el K sería más pequeño. Y ahí es donde pierde parte del sentido económico. Pero entonces la condición de transversalidad no es un resultado del modelo. La condición de transversalidad es un supuesto del modelo. Es un Profe, supuesto que consideramos razonable, señor. pues es que yo estaba viendo que en los problemas de optimización dinámica se necesitaba una condición para el último periodo de optimización. Entonces estaríamos diciendo que esto es más bien una condición necesaria para ese proceso de optimización. Optimización, sí, señor. Claro que sí, porque es lo que le dice a uno, y tal cual lo que usted dice, es lo que le dice a uno al final, bueno, y en qué determinar el valor del capital. Si no pone, podría mover la variable control sin necesidad de reflejar, de ver cómo está la variable estado. Es cuando usted pone una condición de esa naturaleza que dice, oiga, esta vaina no puede ser negativa, que usted tiene que fijarse cómo está la variable estado, cómo está esa ecuación estado, cómo está ese nivel de capital, e ir ajustando la variable control periodo a periodo, de tal forma que de manera intertemporal la utilidad pues ahí sea máxima. Entonces, pero la condición de transversalidad no es un resultado del proceso, es un supuesto que asumimos de manera previa. Y sobre todo, digamos que en este caso, la condición en realidad es que no sea negativa, que el capital no sea negativo en el periodo, porque para ser positivo el capital podría ser positivo, quiere decir que nosotros no estamos optimizando bien. Si el capital al final del periodo nos da que es positivo, quiere decir que esa familia, esa sociedad en algún momento pudo haber consumido más, pudo haber comprado más bienes y servicios y no lo hicieron. Pero dicho sea de paso, eso es muy interesante porque en la práctica, por ejemplo, uno de los, yo no sé si ustedes se acuerdan, había uno, no sé si era modelo de generaciones traslapadas, había un modelo de consumo que en el que es lo que era, ya era, que creo que el del ciclo de vida. Entonces lo que ustedes le decían era lo siguiente, era cómo las personas consumían a lo largo de su ciclo de vida. Y entonces lo que hacían las familias, entonces lo que tenían era un ingreso, entonces digamos si ustedes tienen aquí los años, entonces aquí está aquí los años, aquí está tanto el producto como el consumo, entonces vamos a hacer el producto en azul. Entonces lo que le decían es, una persona pues arranca el comienzo de su vida con poco producto, luego empieza a crecer los ingresos, luego va así, luego hay un periodo en el que consigue un pico, luego cae, luego, dependiendo si tiene pensión y lo que sea, se estabiliza. Y se estabiliza, más o menos como los ingresos. Y que en el caso del consumo, pues que igual el hogar, digamos, las tendencias de ahorro y todo lo demás tienden a ser como más estables. Digamos que aquí, este es como un ahorro probablemente de los padres, y este es el ahorro que tiene la familia, así que luego probablemente aquí desahorran. O sea que el consumo trata de ser más estable a lo largo del ciclo de vida de dicho consumo. Mm, y, y qué es lo natural, digamos, que este ahorro que uno tiene, que digamos se extendería más, porque digamos este sería como el punto y esto debería ser mucho más largo y estas diferencias más grandes. Esto que uno ahorra acá se desahorra en este espacio de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se observa
en la práctica es que los hogares, digamos, que logran construir un capital grande durante esta fase, digamos, de acumulación, no desahorran durante la fase de, digamos, posterior. O sea, alguien con mucha plata, imagínense pues hay muchos en el país, tal vez, o algunos que cumplieron la edad de pensión y no es que consuman todo lo que ahorraron durante su vida. Imaginémonos a Bill Gates, no es que él esté consumiendo todo lo que produjo durante su ciclo de vida, sino pues está donando buena parte de la plata. O Warren Buffett también está donando buena parte de la plata. Cosas así. Habrán otros que no, pero no tienen como la capacidad de consumir todo eso. Pero no pasa tampoco, digamos, con riquezas tan grandes, también con riquezas normales, o sea, la familia que logró comprar una casa, logró comprar un apartamento. No es que de repente esa familia, cuando cumple, digamos, la edad de pensión y como que viene ya el proceso de desahorro, venda la casa, pague arriendo y empiece a consumir todo lo que construyó. Usualmente no, usualmente se le deja herencia a los hijos, usualmente siempre se quedan como con activos sin consumir. Eso es un tema muy interesante, es porque ahí, al menos con lo que diría, digamos, la teoría del consumo y el tema de que uno trataría de consumir la mayor cantidad de bienes al final del periodo, pareciera que no está siendo tan claro de que eso sí en efecto pase. Y para eso, digamos que han habido varias razones. Una primera es como una especie de ahorro precautelativo, que la gente siempre quiere tener algo de dinero y a medida que va creciendo, digamos que la edad va aumentando, prefieren tener más ahorro precautelativo por si algo pasa, pues tener con qué enfrentar esos como choques externos, como que la desutilidad de una eventual situación en la que caiga el consumo es tan grande que pues las preferencias están sobre todo pues para mantener ciertos niveles de activos. Otra razón es que uno no puede claramente hacer líquidos los activos. Entonces yo, por ejemplo, tengo, si una familia, una persona tiene un activo que construyó durante toda su vida, tiene un apartamento, pues ahí tiene que vivir, digamos, también tiene un valor de uso. ¿Cómo hace para ir desacumulando ese activo de manera gradual? Si lo tendría que vender y tendría que pagar un arriendo, entonces no es tan claro ese proceso de desacumulación. Entonces, de pronto, activos que son poco líquidos, que las familias, digamos, no podrían vender o tendrían que vender a un descuento grande, que tienen algún valor de uso, entonces que además que en el caso digamos, de los apartamentos, de las viviendas, es uno de los principales activos de los hogares, no encuentran ese instrumento para hacerlo. En la literatura internacional hay un instrumento que se llama la hipoteca inversa. Entonces, yo no sé, en FEDesarrollo hubo como un contrato parecido a lo que fue una hipoteca inversa, y es que había una señora, todavía existe, digamos, hay una señora que tiene una casa muy grande y muy bonita, que queda al lado de FEDesarrollo. Entonces, le vendió a FEDesarrollo la casa, pero se lo hizo de la siguiente manera. Le dijo, mire, ustedes páguenme una mensualidad y apenas yo me muera, les doy la casa. Pero pues yo no quiero vender la casa ya porque la casa a mí me gusta. La casa, digamos, es como, no tiene a quién heredarle, pero es una casa que le gusta mucho y quiere seguir viviendo ahí. Es el activo que construyó y que tiene, digamos, de su vida. Pero si vende la casa, la podría vender a un precio muy alto, digamos, esa casa no se podría costar unos 10.000 millones, una casa grande o 12.000 millones, no sé, eso yo creo que hasta un poco más por la ubicación y por el tamaño. Eh, y, pero vender la casa igual le tocaría entonces pasarse a un apartamento más chiquito, todo lo demás, y pues tendría un montón de plata líquida que iría consumiendo periodo a periodo, pero pues quién sabe. Entonces lo que hizo fue eso, fue como deme una mensualidad y apenas la persona, digamos, se muera y apenas ya la persona fallezca, la casa pasa a ser de FEDesarrollo. Eso es una especie de hipoteca inversa. Entonces miren que en ese caso el tamaño
el consumo al final de la familia. Y ahí uno podría acercarse un poco más a lo que induciría la condición de transversalidad, que es una condición pues para que al final del periodo, digamos, de este que les estoy mencionando, no, pero incluso uno no podría asumir como tantos valores negativos, o sea, decir que entonces, aunque en el caso individual algunas personas podrían, digamos, terminar endeudadas, que en el agregado, dado que los activos se compensan con los pasivos y que es como el valor ahí del patrimonio, entonces no podría haber como un capital negativo, que eso sería como un endeudamiento externo seguido y mayor a lo que se tiene de patrimonio, de tal manera que el capital neto y al final todo fuera negativo, eso no sería como el caso razonable. Pero la respuesta es que esta es una condición previa. Es una condición previa antes de resolver el modelo, que nosotros no podemos tener capital negativo, o si no, la trayectoria del consumo sería lo más que se pueda. No habría esa relación tan clara entre el consumo y el capital, se podría consumir muchísimo. Entonces, ese sería como la parte de la condición de transversalidad. ¿Qué otras dudas tienen? Gracias, profe. Profe, no sé si estemos bien de tiempo para abordar dudas sobre Barrow. Estamos bien, hagámosle. Vale, pero es que mis dudas surgieron más bien resolviendo el taller que nos dejaron los monitores, el último taller, porque nos colocaron pues para el modelo de Barrow hay dos tipos de pues, soluciones. Está la solución de mercado, que es la que vimos en clase, y está la solución del planificador central. Y ya con la solución del planificador central, pues me surgieron bastantes dudas, o sea, como más para desarrollar como intuición económica. Okay. Y bueno, la primera es que me pareció interesante que cuando usted resolvió el problema con el planificador central, la solución era más eficiente. Entonces, según lo que explicaron los monitores en monitoría, la razón es como hay, digamos, un solo mecanismo, pues, que organiza tanto los bienes privados como los bienes públicos, como que están asimilando las externalidades o algo así les entendí del bien público, y que por esa razón se encontraba la eficiencia, y que también bueno, eso es lo primero, y que también cuando había un planificador central, como que estaba así desaparecía. No sé si usted podría abordar un poco más acerca de eso. Listo. Entonces, nosotros, una de los, digamos, de los resultados iniciales del modelo de Ramsey es que tanto a través de un mecanismo de mercado como a través de un mecanismo de planificación central, en el caso, digamos, puro e inicial de Ramsey, se llegan a los mismos resultados en cuanto a la trayectoria de consumo que tienen las familias. Entonces, ahí lo que dice, si uno lograra, desde el punto de vista del planificador central, lograr esa trayectoria de capital, lograr esa trayectoria de consumo para las familias, entonces nosotros tendríamos los mismos resultados y no pasaría, todo estaría bien. ¿Qué es cuál es como parte del punto en el que nosotros tenemos ya en el modelo un proceso de optimización posterior en donde definimos una tasa que va a ser la tasa la tasa óptima se me fue la paloma, en la tasa óptima de tributación, que al igual luego termina siendo el tamaño óptimo del Estado. En este caso, uno debería tener, o sea, si uno en el arranque, digamos, del modelo, tiene niveles de tamaño del Estado distintos al óptimo y se va por una solución de mercado, es posible que la solución final tenga ciertas variaciones respecto a la variación de lo que fuera, digamos, el caso del planificador central. Es porque miren que hay cambios importantes en la productividad marginal del capital ante estas variaciones del tamaño óptimo del Estado. Ese es digamos, un punto interesante que en las decisiones de mercado
digamos, se toma en ese caso como dadas, o sea, como variables observadas, los, digamos, lo que está, el tamaño del estado, todo lo demás, hay una definición, digamos, puntual, y en el ejercicio de maximización, cuando se hace la derivación, nosotros vamos a tener un nivel subóptimo. Esto no es un ejercicio, por ejemplo, que solamente se observe en el caso del modelo de barra. Hay otro modelo que era, de hecho, parecido a la K, donde uno lo que tenía era una externalidad del capital. Y entonces uno lo que decía es, el nivel de capital agregado va a representar una externalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de que una firma acumule capital, el hecho de que una firma tenga mayores niveles de capital, no solamente va a ser positiva para la firma, sino genera algún tipo de elemento positivo para el resto de la sociedad. Tener firmas grandes, firmas robustas, genera una externalidad positiva sobre el resto de las firmas. Ese creo que es en el modelo de Learning by Doing, que es que hay una especie de externalidad que ahí tenemos asociada al capital, que a medida que se va acumulando, entonces, y en esos casos, por ejemplo, la destrucción de las firmas que tienen algún tipo de capital, genera un efecto sobre el resto de la economía, que ese es un elemento, por ejemplo, muy interesante a analizar en esta coyuntura, y es que no es solamente un tema de que, bueno, luego se destruyen firmas y el proceso de creación es igual de rápido, ya cuando todas las cosas estén bien, con condiciones de mercado funcionando. No, hay ciertas restricciones importantes en el proceso de creación de las firmas. Lo mismo lo pudimos observar cuando se cae el precio del petróleo. Cae el precio del petróleo, la tasa de cambio aumenta, y entonces lo que uno lee es, oiga, pues no tanto. De hecho, si usted ve el modelo normal de Mundell Fleming con caídas de precios del petróleo, pasa igual y todo lo demás, eso usted lo leerían como un choque de demanda. Y lo que ustedes dirían es, oiga, eso al final termina generando un aumento en la tasa de cambio, y lo que termina apareciendo es que las exportaciones reaccionan, aumentan y compensan ese choque inicial. En la práctica, crear firmas para que exporten toma tiempo, requiere mucho más trabajo, una política, digamos, muy coordinada para poder hacerlo, y por eso a veces puede resultar, digamos, tan dañino el proceso de la creación. Entonces, ahí, digamos, también hay otros modelos que toman ese elemento como esta realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, ese efecto, los privados no interiorizan dentro de sus decisiones el efecto agregado que tienen sus decisiones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esa externalidad, que yo le decía, esa acumulación de capital, digamos, todos los privados no tienen en cuenta que si hay esa acumulación de capital adicional y eso genera esa externalidad, nadie interioriza la externalidad, y nadie sabría que esa externalidad interiorizada conduciría a un mayor nivel de ventas. Y entonces que las decisiones de inversión deberían ser de una mayor inversión, por ejemplo. Mientras que cuando se resuelve desde el lado del planificador central, el planificador central tiene la posibilidad de observar esa externalidad. Y entonces, al poder observar esa externalidad y poder observar cuál es el efecto de esas decisiones, lo que puede hacer es incorporar esa externalidad dentro de la trayectoria óptima digamos, de acumulación de capital y de consumo, y puede incorporar esa externalidad y hacer que la decisión sea distinta a la que está en el caso del descentralizado. Entonces, sobre todo cuando hay ese tipo como de diferencias entre lo que es la previsión privada y la previsión, digamos, del planificador central, es donde se tiene esa diferencia. Ahora, a uno que le diría Hayek, probablemente, pues yo no sé, ya no podemos, pero sobre un tema, pero sobre lo que él ha escrito y lo que uno podría deducir es justamente el problema del planificador central es que no tiene la información
justamente de los privados. O sea, si bien podría capturar el tipo de externalidad y lo que sea, que además es difícil de observar, el problema del planificador central en el proceso de toma de decisiones de organización de la actividad económica es que no tiene ni las decisiones de los privados, ni la información de los privados, no tiene además las preferencias de los privados. Entonces luego cuando usted ya esto lo aterriza a un problema práctico y tiene que resolver preguntas como el qué consumir, dónde consumirlo, cuándo consumirlo, incluso el cómo consumirlo, todo lo demás, dice, es difícil pretender que para cada persona el planificador central o el Estado tenga mejor información de qué es lo que las familias decidirían en ese caso. Y eso es un debate súper interesante para justamente esa estructuración de la política pública. Y aterricémoslo a un caso práctico. ¿Ustedes qué harían si tuvieran, por ejemplo, en esta emergencia? ¿Ustedes harían, por ejemplo, entrega de mercados o transferencias monetarias? Ese es un punto interesante que, pues, digamos, por mi rol yo no podría opinar mucho más allá, pero es súper interesante ese análisis si ustedes dan, por ejemplo, transferencias monetarias, usted lo que está diciendo es, las familias saben qué es lo que necesitan. Digamos, al menos los canales, si uno tuviera los canales de distribución cerrados, quiere decir, no sé, si las tiendas estuvieran cerradas, los supermercados estuvieran cerrados, o sea, no hubiera dónde comprar bienes y servicios, uno diría, de pronto ahí sí tocaría llegar con mercados, porque es un problema de distribución. Pero si nosotros nos abstuviéramos del problema de distribución y en general, digamos, hubiera posibilidad de que todo el mundo tuviera, digamos, tiene acceso a un mercado, pueden comprar, digamos, los bienes básicos si tuvieran los ingresos y eh, ahí el que, digamos, se inclina por las transferencias, el punto central es que el Estado no le está diciendo qué es lo que debe consumir, ni cómo, ni cuándo, ni qué marca, ni nada, sino tiene la transferencia y puede decidir qué cosas consumir. En el caso de, por ejemplo, en los mercados, yo ya estoy definiendo previamente qué es lo que necesita una familia para poder sobrevivir, qué es lo que debe consumir y voy y se lo entrego. Es un análisis bien interesante. Por ahora lo que, digamos los sistemas de transferencias en esto pues parece que tienen bastante efectividad, pero dicen que por ejemplo hay zonas donde pues, no llega el mercado, en el sentido estricto de que las familias no tienen dónde comprar, dónde aprovisionarse de recursos y que en esos casos sí deben haber soluciones complementarias a través de ayudas en especie. Pero miren que eso parte justamente de esa concepción, de que esto no solamente es un problema económico, es un problema que va mucho más allá, tiene varias dimensiones adicionales para una solución de esta naturaleza. Entonces, para Hayek, digamos, la cosa es contraria. Entonces, digamos, los que van como hacia el sentido de que es el planificador central, el que es capaz de corregir esas externalidades, el que es capaz de identificar el efecto que tienen esas externalidades sobre las decisiones privadas, que lo llevarían a una solución óptima. Y en este caso, como nosotros tenemos definido el modelo y los supuestos que tenemos dentro del modelo, es posible que sí, no tenemos costos de transacción, tenemos un solo bien, no tenemos ni siquiera dinero, entonces ahí uno podría, ustedes se les está cortando ahora sí ya me escuchas mejor, todavía me escuchas entrecortado. Ah, ok, listo. Listo, perfecto. Entonces, en el caso, digamos, de esta comparación entre planificador central y, y solución de mercado, en este caso sí, el planificador central puede corregir y puede ver el efecto agregado que tienen dichas decisiones. De pronto, mmm, ese es parte de la solución y es un tema interesante, que, que hay un papel en algún momento que nosotros vimos del Estado, claro, que debía corregir justamente
esos problemas adicionales que se podrían marcar. Había una segunda pregunta que creo que no me acuerdo cuál era. Creo que tampoco me acuerdo, pero venga, aquí me surgió una pregunta con la explicación que usted me dio. Usted está diciendo que el mercado es capaz de, como, perdón, el planificador central es capaz de asimilar la externalidad y la incorpora en una trayectoria óptima de consumo. Sí. Es por eso, bueno. Tiene razón, hay un punto ahí y es que no es una externalidad del funcionamiento del... Sí, que nosotros teníamos ahí en una parte que no teníamos costos de transacción y todas las externalidades en principio se deberían internalizar. Y ese es un buen punto que toca analizar porque es cierto porque aquí pareciera que hubiera en todo caso información que tiene el Estado, o sea, que tiene posibilidad versus los privados que no podrían organizar ese Una pregunta. señor. Nosotros estamos diciendo que en este modelo, o bueno, en el modelo de Barro, hay derechos de propiedad seguros. Si decimos que se cumple el teorema de Coase, ¿por qué diríamos que los individuos conociendo esa información no podrían internalizar esas externalidades? No, era justo lo que estaba diciendo. Sí, es que si aquí no tenemos mayor, espere a ver si puedo quitar las notificaciones. Ya. Aquí sí, si nosotros, ¿qué? Ese es un muy buen punto, porque acá uno debería, digamos, esa parte, esa externalidad debería poder ser internalizada. Y en este caso puntual, no está siendo internalizada esa externalidad. Profe, Uh-huh. bueno, es que justamente estaba pensando en ello y se me vino a la cabeza el modelo de las islas para política monetaria de Lucas, donde cada empresa es una isla. Entonces podría ser que en este caso, o sea, que cada empresa es una isla y que no conocen en sí los precios relativos, solamente conocen su precio respecto a ciertos otros precios. En realidad solamente conocen su precio. Entonces, podría llegar a ser debido a esa argumentación. Sería más por el lado de la información imperfecta que por la externalidad en sí. O sea, porque pues si tenemos la información perfecta y solamente tenemos la externalidad, se puede cumplir el teorema de Coase. Pero si tenemos información imperfecta, como en el caso como en el caso que se está dando, implicaría que sí se podría llegar a dar lo que se está dando en el modelo y que el planificador central tiene la información completa, como decía en el Saleiman, ¿no? Esa puede ser una posibilidad de que no estemos teniendo, que no sea un tema de una externalidad y que se corrija, sino que estamos teniendo una distinta información, pero eso debería ser explícito en el modelo. O sea, cómo esa información, o sea, por qué los privados tienen esa información distinta. Hay otra alternativa y es que acá no se está determinando el tamaño óptimo para corregir externalidades, porque por el teorema de Coase y todo lo demás, todas esas se corregirían, entonces no se requiere más Estado por cuenta de las externalidades, pero lo cual no quiere decir que todas se corrijan a través de un mecanismo de mercado. Pero si quieren, ese punto lo podemos revisar, porque como pensando bien cuál puede ser el mecanismo, creo que puede haber una imprecisión, puede ser alguna de las dos alternativas, pero si quieren entonces revisamos bien el tema de la externalidad y de la diferencia y lo podemos revisar al comienzo de la otra clase. Ya me acordé de la segunda pregunta, pero pues antes de abordarla aquí puntual. O sea, la razón es que cuando yo resolví el problema con el planificador central, pues a mí me salían, que habían dos
dos variables de control y una variable de estado, y las variables de control eran el consumo y el gasto. O sea, ¿usted cuando se refiere a que se está interiorizando, por así decirlo, digamos, esa noción de, digamos, de las decisiones de las firmas es meter ese gasto como una variable de control? ¿Sí me he hecho entender? Claro, está moviendo el gasto desde un comienzo. ¿Qué es lo que en el caso descentralizado? O sea, yo estoy observando la tasa de tributación, la que sea, y con eso estoy tomando las decisiones de consumo. Después de eso es que ya uno hace el proceso de optimización del TAO. En el caso en el otro caso, cuando yo estoy metiendo el gasto, pues ya de una vez estoy moviendo y estoy ajustando los niveles de gasto y estoy haciendo ya el proceso, eh, digamos, estoy endogenizando el G desde el comienzo del proceso de optimización. No, eso sí, el problema, digamos, que usted plantea y que es bien interesante es, y lo que ustedes dicen es si es un tema de información que tener, que si es un tema de información debería ser un poco más explícito, no sé, si es un tema de información debería ser mucho más explícito el tema de que hay pues asimetrías de información y si es un tema de la forma como digamos, de internalizar las externalidades, entonces la forma correcta de expresar el supuesto es que el tamaño óptimo del Estado, o sea, no se ha afectado digamos, por externalidades para corregir fallas de mercado propiamente, pero sí pueden haber externalidades que está interiorizando el Estado que no es a través de fallas en mercados particulares. Mm, puede ser alguna de esas dos soluciones. Lo que pasa es que como no se menciona de manera explícita, tocaría revisarlo bien con detalle para no cometer una imprecisión. Bueno, y profe, esto es como más matemático, por saber, que me surgió la duda. Digamos, en la solución del planificador central, como ya ahora tenemos tres variables de interés, que sería el G, el consumo y el capital. Bueno, ahí tengo dos preguntas. La primera, me imagino que el diagrama de fases, si es que fuera pertinente, sería tridimensional, supongo. Y mi segunda pregunta es que el, los monitores decían que en este caso del modelo de barro no existe, o sea, como en este mismo modelo acá, no existe, ¿cómo es que se llama? No existe un estado estacionario. Entonces yo no sé si los diagramas de fase serían pertinentes para este tipo de modelos. No, no sería, o sea, un diagrama de fase, ahí lo que le mostraría es un crecimiento de las variables y no habría estado estacionario, no habría variación de las variables, o sea, el C punto y el K punto nunca serían cero, siempre sería una economía que crece, entonces ahí los estados estacionarios se refieren es a la tasa de crecimiento de las variables. Entonces, en este caso sí, digamos uno sí, no tendría tanto sentido hacer un diagrama de fase en este caso, sino porque las variables siempre crecerían. No tendríamos estado estacionario, al no tener estado estacionario, pues tampoco tendría sentido, digamos, analizar ni condiciones de estabilidad, ni nada por el estilo. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Ahí nos vemos juiciosos para seguir avanzando con los modelos. Revisamos si quieren también un ratito más este tema que está bien interesante. Y bueno, ahí me van contando cualquier duda o comentario adicional que tengan. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe, hasta luego.